Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28, el programa 17. Arrancó julio con toda, el invierno y toda la cuestión del calor de este programa, de la iniciativa local y de los protagonistas, porque en el primer bloque nos van a estar acompañando para tratar de entender la dinámica de los impuestos, qué pasó en la economía, las claves de lo que viene, el tributarista César Litvin. Vamos a dar vuelta a la página en el segundo bloque y nos metemos de lleno con la política, porque el debate de los planes sociales está en el centro de la escena, y para hablar de todo esto, también del análisis de la política nacional, de las internas, de lo que ocurrió y de lo que viene. Va a estar con nosotros la concejal del Frente de Todos y referente del movimiento Evita San Nicolás, Paola Enrico. Después, en el bloque institucional, para tratar de entender esta dinámica política tan intensa, nos va a estar acompañando el periodista de Radio Digital, Carlos Franchi. Y al final del programa, si es que no queda tiempo, todas las cuestiones institucionales de la Federación de Comercio y un breve raconto de lo que está pasando en una economía que no da tregua. Ahora nos vamos muy rápido a los auspiciantes y cuando regresemos ya está con nosotros el primer invitado. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros para tratar de entender un poco la dinámica económica y sobre todo tributaria de la Argentina, el tributarista César Litvin. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, un saludo a todo el equipo de San Nicolás. Gracias César. Bueno, lo queríamos consultar porque indudablemente la Argentina no da respiro y siempre sorprende, nunca nos aburrimos y hemos vivido momentos de tensión con la renuncia del ministro de Economía Guzmán. Bueno, ahora hay una nueva ministra de Economía, Batakis. Digo, más allá de las cuestiones, de las formas, ¿usted ve que hay margen de maniobra para tratar de estabilizar la macroeconomía y generar expectativas positivas para adelante? Mirá, yo creo que en estos momentos la palabra que define la coyuntura económica de la Argentina es incertidumbre. Y desde ese punto de vista lo que creo que está pendiente es que haya un plan económico y ese plan económico muestre un norte, quite incertidumbre, porque lo peor para los negocios es la incertidumbre. Hoy nos encontramos con empresas que no saben a cuánto vender, no saben cómo van a comprar, si van a poder comprar, si van a poder reponer, qué inflación se viene, cómo va a estar el dólar, en las distintas versiones del dólar, con lo cual me parece que lo primero que hay que hacer, quitar incertidumbre y definir un norte. Bueno, una vez que está definido el norte, nos guste o no, pero bueno, uno se arregla y se adecúa a las reglas de juego. Pero creo que
lo más importante es saber cuáles son los temas para encarar. Si vos me preguntas a mí, yo creo que hay que encarar el tema de la deuda en pesos, una deuda que se va repotenciando y no sé si se va a poder ir financiando a medida que va venciendo. Va a haber que trabajar ineludiblemente sobre el déficit fiscal, porque de esta forma hay que financiar el gasto público, pero el gasto público esencial, el indispensable, el necesario, no el despilfarro. Y por el otro lado, yo creo que si no se puede financiar el gasto público, no hay tolerancia a más impuestos. La sociedad no está dispuesta a hacer más sacrificio fiscal de su bolsillo para mantener este gasto público inmenso. Y yo creo que la emisión monetaria sabemos que tiene un efecto inmediato en la inflación, con lo cual me parece de que hay mucho para trabajar, mucho para definir, y me gustaría saber cuáles son las herramientas que va a utilizar el Ministerio de Economía para hacerse cargo de toda esta situación que genera inestabilidad, incertidumbre, y que hay que tratar de buscar un camino que sea el menos doloroso para la sociedad, ¿no? Bien, César, yo le quiero preguntar, así planteado el tema y con el análisis que está desarrollando, en el mientras tanto, digo, hay medidas concretas que se llevan adelante, por ejemplo, las del Banco Central endureciendo el cepo y con trabas a las importaciones, cada vez más con más lista de productos. Digo, ¿cómo lo vive el industrial importador a todo este tema? Porque sabemos que hay faltantes de algunos productos y bueno, se complica más la situación. Sí, la verdad es que es una verdadera carrera de obstáculos, tratar de generar alguna actividad económica, y más si se depende de alguna importación de insumos, de materia prima o de productos terminados, y esto va a repercutir en la actividad económica, porque se van a paralizar algunas actividades por falta de insumos básicos, y desde este punto de vista vamos a entrar en una situación muy complicada si esto sigue así, y esto sigue así porque se debería venir el Banco Central con reservas anoréxicas y con un sesgo político antiexportador. Justamente la generación de reservas, de divisas, viene del comercio exterior, de las exportaciones, y justamente al exportador le damos un tipo de cambio irreal, que es el tipo de cambio oficial, y además le cobramos impuestos, cuando muy pocos países en el mundo cobran impuestos a las exportaciones, porque se alientan las exportaciones, porque amplía el mercado, ¿no? Claro. Y genera divisas. Entonces, esto no vino de un día para otro, esto fue una política paulatina de ir quedando sin reserva el Banco Central, a pesar de la cantidad de exportaciones o de los precios de las exportaciones de lo que ya estábamos comprometidos. Hubo un récord de divisas, pero no alcanzaba porque por el otro lado hay una partida muy importante de importaciones que se va por la importación de energía. Y desde ese punto de vista también tiene que ver con una política muy clara de contención de precios, de contención de tarifas, pero que en el mediano y largo plazo les repercute en la prestación del servicio o la necesidad ya de importar. Esto desbalancea el comercio exterior. Bien, César, le quiero preguntar, y zambulléndonos de alguna manera en la materia que usted domina netamente tributaria, se habla, usted corríjame, el especialista, que en la Argentina se pagan aproximadamente 166 impuestos, los 3 niveles. Digo, ¿esto es así? ¿Cuáles son los que más recaudan? ¿Cuáles son los regresivos? ¿Y qué cuestiones debe existir como para pensar en una reforma impositiva posible? Bueno, es cierto, hay 166 o 175 tributos vigentes, de los
cuales tanto la nación como las provincias y los municipios tienen potestades para cobrar impuestos. Gran parte de estos son tasas municipales que están cerca de 80 y pico tasas municipales. No significa que todos los municipios tienen esa cantidad de tasas municipales, pero un relevamiento de todos los municipios del país se han detectado esa cantidad de tasas municipales. Ahora, eso hace que el sistema tributario sea muy complejo, y más cuando el 90% de la recaudación la generan o lo generan 11 tributos. Entonces, básicamente están sobrando una cantidad que hace que el sistema tributario de la Argentina sea inusitadamente complejo. Es complejo y con una alta presión fiscal, y además contaminada con impuestos distorsivos. Y en el podio de los impuestos distorsivos está ingresos brutos, en segundo lugar le sigue en los impuestos de comercio exterior, y en tercer lugar está el famoso impuesto al cheque, que es mucho más que cheque, es débitos y créditos bancarios. Entonces, tenemos un sistema tributario muy complejo, de una alta presión fiscal, y por el otro lado contaminada con impuestos que hacen daño a la economía. Entonces, me parece que estamos en una etapa de reformular todo el sistema tributario. Para eso hay que tener vocación política para hacerlo, simplificarlo y bajar la presión fiscal, que aunque parezca contraproducente cuando tenemos que bajar el déficit fiscal, yo considero que en el mediano plazo la baja del impuesto trae más recaudación por la actividad económica y más inversiones. Bien, César, ¿y qué hacer con la informalidad? Digo, para que haya generación de empleos, algunos dicen, bueno, estabilizar las variables macro, una legislación laboral moderna y bajar impuestos al trabajo. Digo, ¿es una receta esa finalmente como para generar una dinamización de la oferta de empleo en la Argentina? ¿Bajar impuestos al trabajo? Sí. Este es otro contrasentido que hay en la Argentina. O sea, hay mucha desocupación y mucha informalidad. Y tenemos una carga fiscal sobre el trabajo muy elevada, que nos comparamos con los países más importantes de OCDE. La carga promedio fiscal salarial la cuña fiscal se llama eso, es el 34% promedio en la Argentina, con lo cual me da la sensación de que hay que aumentar unos mínimos no imponibles para que las contribuciones patronales de los niveles que están en la informalidad, que son los más bajos, y que a esa gente hay que darle seguridad social, que no la tiene. Yo creo que ahí sería muy atinado aumentar el mínimo no imponible de contribuciones patronales, hacer más bajo el costo laboral, y incentivar la baja de la informalidad, que genera también un efecto no deseado, una competencia desleal. Aquella empresa que tiene trabajadores no registrados respecto de aquellos que tienen totalmente registrados, es difícil de competir. Entonces, ahí tiene que ver un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más carga fiscal hay, más premios se le da al informal, más premios se le da al evasor, y genera competencia desleal. Entonces, me da la sensación de que justamente hay que bajar ese premio al informal, al evasor, y generar más competitividad para que puedan venir inversiones, porque hoy la problemática más grande que tiene la Argentina desde el punto de vista social y humano es la pobreza. Y la pobreza no se combate con planes sociales. Los planes sociales ayudan por un tiempo. La pobreza se combate dando empleo, y el empleo viene de inversiones privadas. Y lo que tenemos haciendo es justamente desalentando cualquier inversión privada. Entonces me parece que el sistema tributario puede ayudar, y mucho, como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo. Bien, César, nos queda poco tiempo. Le quiero preguntar, la reciente sanción de esta ley, conocida como la ley de Massa, en la exención de impuesto a las ganancias,
Digo, ¿qué efecto real cree que va a tener en la economía, dada la cuestión inflacionaria y dado, bueno, el nivel de tensión económica que hay hoy en día? La verdad es que es un alivio, y el título de la ley se llama así, es alivio y los alivios duran un tiempo. Claro. Los alivios duran un tiempo y me parece que no es curativo. Son situaciones que ayudan, y con esta dinámica de inflación cada vez van a ser más obsoletas estas normas, porque concretamente se ponen pisos que van quedando desactualizados, y lo que hace es que justamente la inflación se coma toda estos nuevos pisos para no pagar ganancias. Hay que tomar soluciones más de fondo, por ejemplo, una actualización automática de todas las deducciones personales, mínimamente en forma trimestral. Hay que equiparar a los autónomos, que pagan mucho más que los asalariados, y por el otro lado también, por supuesto, actualizar también la tabla de alícuotas. No puede ser de que aquella persona humana, asalariado, trabajador, que en el año tenga una ganancia imponible de 1.500.000 pesos, ya esté a la alícuota del 35%. Eso fue una manipulación que se viene haciendo en los últimos años de las tablas de alícuotas, que son progresivas, y por supuesto que no es lo mismo pagar el 5% que pagar el 35% de impuestos. Entonces hay mucho para hacer, tiene que haber vocación política para hacerlo, y tiene que venir acompañado de una austeridad de gastos. Bien, dígame una definición, la última, César, de esta creación de impuesto a la renta inesperada. ¿Qué universo de contribuyentes abarca y cuál cree que es el nivel real de recaudación que se tiene por esta vía? Mira, no sé bien la cantidad de contribuyentes que abarca, porque creo que la FIP tampoco lo sabe, porque depende de cierres de ejercicio que cada uno se produjeron, pero me parece que es un absurdo, es un disparate, teniendo en cuenta de que las empresas que estarían alcanzadas por este impuesto ya pagan el 39,55% de impuesto a las ganancias. Entonces ya es una carga impositiva muy grande. El que tiene renta inesperada tiene que pagar cerca del 40% de impuestos. No me parece nada poco, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se cobra en otros países, por lo cual me parece un absurdo, y que mucha gente la va a cuestionar judicialmente. Bien, César, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la presencia en San Nicolás Debate y que nos haya ayudado de alguna manera a refrescar, a entender esta dinámica de los impuestos en el país, que de alguna manera siempre son una mochila y que queremos tratar de poder dilucidarlo con usted. Muy amable. Bueno, muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias. Ha pasado el tributarista César Litvin por San Nicolás Debate, bueno, hablando de la cuestión económica, de la cuestión financiera y sobre todo de los impuestos y la presión fiscal en el país. Nos vamos a la pausa de San Nicolás Debate, y en el segundo bloque, para hablar de los movimientos sociales y de los planes sociales, va a estar con nosotros Paola Enrico del movimiento Evita. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén pensamos en vos.
Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Está con nosotros Paola Enrico, que es concejal del Frente de Todos y referente del movimiento Evita en San Nicolás. Buenas noches, Paola, bienvenida a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar, gracias por la invitación. Bueno, un gusto realmente, Paola, porque muchas cuestiones para hablar con vos, por supuesto, de la política como eje central. Estamos viviendo en la Argentina momentos convulsionantes, como ocurre siempre en la Argentina, pero en particular hay cuestiones que vamos a hablar más adelante, pero centralmente y de inicio quisiera hablar un poco de la cuestión que de alguna manera el expresidente puso en la mesa y tiene que ver con los planes sociales y el manejo en la Argentina por parte de las organizaciones sociales, en donde, bueno, hay diferentes miradas, digo, desde la conversión de estos planes al trabajo, desde la eliminación y también desde el manejo por parte que regrese a los intendentes y a los gobernadores. Entonces, quiero consultar tu mirada porque el Movimiento Evita es una organización importante en la Argentina, maneja una cantidad importante de estos planes y quería saber tu opinión. Bien. Bueno, como primer punto, entiendo que socialmente se conoce con el nombre de planes y hace muchos años llevaban ese nombre. Sí. Hoy reciben el nombre de programas, el programa Potenciar, que inicialmente surgió como salario social complementario. Ya en el 2016, con la aprobación de la ley, que es una ley que se pidió, ¿no? a través de la lucha social, con el acompañamiento de la CGT, que es la ley de emergencia social, sale el salario social complementario, que como la palabra lo dice, salario, porque reconoce el pago de un trabajador, el pago digno, que merece todo trabajador social, porque habla más que nada a las tareas de carácter social, las tareas que se realizan en comunidad, no las que se realizan tal vez dentro de una fábrica, como el empleo formal como lo tenemos, ¿no? Dimensionado. Sí. Y complementario porque complementa las tareas, el trabajo informal que ese trabajador o trabajadora realiza, que por ahí conocemos como changas. Entonces la ganancia de esas changas más el complemento trataría de llegar a un piso mínimo de ganancias. Eso por un lado. Entonces hoy recibe el nombre de programa Potenciar. Esto de potenciar es precisamente para potenciar el trabajo que uno realiza. Si vos, no sé, realizás, amasás pastas, entonces, bueno, con ese ingreso vos potenciarías, comprarías materia prima, comprarías herramientas que puedan ampliar tu producción. Esa es la idea que nosotros tenemos de los programas Potenciar Trabajo. Entendemos que la vicepresidenta los puso, digamos, sobre la mesa, entonces estamos como en todos los medios. Entiendo también que hay mucho desconocimiento sobre este tema, esto del reclamo del empleo genuino. Nosotros entendemos que para que haya empleo tiene que haber un empleador. Nosotros hablamos de trabajo y de trabajadores, ¿no? De trabajadores que se inventan su trabajo todos los días, que no son desocupados, son trabajadores que no están dentro del sistema formal o trabajadores que nunca van a ingresar a un sistema privado. Bien, y ahí te detengo un minuto en tu análisis, Paola, porque digo, para la generación de ese empleo genuino hay sectores empresarios, sectores de la oposición, diferentes sectores que hablan que, entre otras cosas, no se genera empleo genuino. Bueno, hace un rato estábamos con un tributarista porque hay altos impuestos al trabajo y una legislación laboral que de alguna manera quedó atrasada. Digo, ¿cuál es la mirada por la cual en la Argentina pasaron los gobiernos 11 años que no se genera trabajo privado registrado? Sí, yo te diría más todavía. Más todavía, más todavía. Nosotros, yo estaba leyendo, por ejemplo, el otro día que en 1974 había aproximadamente 7 millones de trabajadores
a nivel privado. Sí. Hoy hay 6,5 millones. Sí. Pasaron Sí. del 70 a hoy, Sí, y sí. en el 74 había 22 millones de habitantes, hoy somos 44 millones de habitantes, y la cantidad de trabajo privado no se ha creado. Yo, entre una de las modificaciones creo que en las que estamos trabajando y que es sumamente necesario es el monotributo social. Es la forma también que tenga el empleador de adecuar para eliminar con esto que también yo escucho y que los vecinos escuchan, y también se hace todo como un eco, a veces sin un conocimiento profundo del tema, y que genera, en definitiva, que es por lo que yo lucho y lo que a mí me duele, ese rechazo y esa fragmentación, ¿no?, en la sociedad, decir, estos vagos, este no hace nada, este sí hace, mi trabajo es más genuino que el tuyo. Bueno, la realidad es que nosotros vamos por el reconocimiento, por empezar, de trabajadores y de trabajadoras, no de desocupados, como te decía hoy. Después de devolverle derechos como el que tiene cualquier trabajador. Entonces, si vos te podés inscribir en un sistema de monotributo que te permita tu aporte, que te permite al día de mañana jubilarte, tener acceso a una obra social, y que el empleador pueda absorber parte de eso, te pueda tomar como empleado, porque también tenemos esto, que hoy los programas, si vos pasás a tener un trabajo registrado, ese programa se cae. Entonces se genera esto de decir, Bueno, no quieren trabajar ese por... es un reclamo, bueno, ese es un reclamo en muchas cámaras en las cuales se contratan empleados y, bueno, cuando el empleador quiere registrarlos, ellos le dicen, no, mirá, no me conviene porque pierdo mi plan. Claro. Eso también ocurre, claro. Indudablemente. Sí. Entonces digo, ¿cómo encontrar una diagonal para tratar de dar con la tecla? Sí. Sabemos que hay muchas variables. Sabemos también de que en ese universo de programas, llamémosle técnicamente, a veces no se verifica la contraprestación real, digamos. Entonces, en algún punto algo falla, digamos. Sí, creo que la base está que esto surge en los momentos de mayores crisis. Sí. Entonces, acceden al programa, muchos realmente para terminar de darle forma a la producción o al trabajo, y otros por necesidad para comer. ¿Sabés qué? Tal cual. Paola, ¿sabés lo que a veces, independientemente de todas las miradas, es como que es muy difícil comprender, dilucidar, porque indudablemente la cuestión económica tiene innumerable cantidad de variables, ¿no? Pero que en un país como la Argentina, tan cíclico, por supuesto la inflación golpea fuertemente los salarios fijos, las jubilaciones, pero digo, es un país que ha tenido varios colores políticos, que ha tenido periodos de crecimiento importantes, y seguir en la emergencia económica y social cuando vos crecés 8, 9 puntos, gobierne Macri, Kirchner, Cristina, esas son las cosas que, ese derrame que no llega y que se sigue con la cuestión de la asistencia. Sí. En todas partes del mundo dura un tiempo, pero tiene que haber algún sendero al trabajo registrado, tal vez lo que vos decís. Yo entiendo también que el modelo económico imperante, digamos, como capitalismo, inevitablemente, y la tecnificación de todo, va sí o sí dejando gente fuera de este sistema. Sí. Esta gente que va quedando fuera del sistema, por más empleo que se cree, este pleno empleo como nosotros lo conocíamos, o este viejo Somisa que conocimos los nicoleños y las nicoleñas, no va a volver a existir, porque sabemos que cada vez más una máquina reemplaza muchos obreros. Es por eso que nosotros entendemos que también surgen nuevos paradigmas. No te digo que el modelo de la economía popular, como lo planteamos y como de hecho en muchos otros países entienden que la economía social es uno de los caminos, no te digo que va a ser el modelo que va a reemplazar el capitalismo, pero sí, alguien lo dibuja como un queso gruyère, ¿no? Como esos pequeños huecos donde tal vez se pueda fusionar en el capitalismo, y toda esta gente que queda por fuera, que de hecho, vuelvo a lo mismo, no son desocupados, sino es gente que no termina de ingresar a este sistema. La luz lo trajo el IFE. La gente que cobró el IFE no es el 1,5 millones que cobran los programas, fueron 7 millones, 8, no sé si casi 10. Digamos, toda esa gente no son desempleados, son personas que tienen su propio trabajo, digamos, que no están trabajando de una forma formal. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos millones? ¿Viste? Esa es la cuestión, creo que es a lo que vamos, y es esa masa la que nosotros pensamos que hay que reorganizar, con monotributo social, bueno, dándole los derechos. Yo te pregunto un abordaje, una mirada, todo es la política, nos vamos a meter en la política de lleno, en la cuestión de la pobreza, Paola.
Porque como vos bien decís, estos son los efectos, vos lo atribuís a un capitalismo no humano, digámoslo así, y de mucha gente que queda fuera del sistema. Pero la pobreza, que en gran parte en la Argentina es estructural y que se ha acentuado con la pandemia, bueno, son niveles escandalosos con una presión tributaria muy fuerte. Digo, debiera contener a mayor parte, debiera ir bajando esos niveles. La inflación no ayuda tampoco. Digo, ¿a quién le conviene la pobreza en la Argentina? Porque peyorativamente algunos lo hablan de los gerentes de la pobreza. Sabemos de que hay movimientos que lucran con la pobreza. Si no, ¿cómo se explica que sigue existiendo? Estos niveles. Sí, los niveles de pobreza son enormes. Igualmente también podríamos tener otro programa aparte de discusión, que tampoco para mí me parece que todos estos beneficiarios de estos programas no son los creadores, digamos, de la situación y de la crisis nuestra en Argentina, ¿no? Digamos, acá el problema es financiero, es mucho más grande. Ojalá, quisiera desear desde la ilusión, que a nadie le convenga la pobreza. Ahora, esto de generadores o de patrones de pobreza es por algo por lo que yo personalmente lucho siempre. Por eso es que coincido en muchos de los puntos que mencionó Cristina en su discurso. Y en muchos entiendo que hablan no desde el desconocimiento, sino desde una forma de pensar que también le pasó al presidente Alberto y le pasa a veces todavía, de no terminar de entender de qué hablamos cuando hablamos de economía popular. Pero sí coincido en todo lo malo que viene atrás de la pobreza, en los que la manejan, en los punteros, en sacarle un peso a la... todo eso tiene que terminar. El clientelismo. Totalmente. Y también la gente tiene que entender que las personas que cobran un programa no viven de ese programa. Hoy el programa... Hoy, justamente día 5, cobraron 21.000 pesos, digamos, ¿no? Porque también se escuchan esos números redondos que con este programa y con otras asignaciones llegan a tanto. No es verdad. Recorran los barrios. Los comedores explotaron durante la pandemia, pero no bajaron el número ahora. La pobreza sigue. La pobreza, como vos decís, también es estructural. Nos va a llevar muchísimos años. Y también dentro de las comunidades han hecho mucho más a veces de lo que ha hecho el propio Estado. El Estado no está llegando. Las personas se han organizado en cooperativas, se han organizado en unidades productivas. Como bien lo dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo, y para mí es una frase de cabecera. Me parece que en grupo todo es más fácil, y a través del cooperativismo, que parece antiguo, que es histórico y viene con la fundación de nuestro país, también veo yo un camino alternativo de producción, pero tiene que venir el Estado a aumentar, porque si no, no vamos a salir de la producción de comprar para comer. Yo digo, para poder empezar a producir a gran escala, para poder pensar en exportación. El otro día tuvimos la visita del presidente del INAES, acompañaron una federación de cooperativas de San Pedro, están exportando miel a Colombia, digamos, pero son pequeños casos, ¿viste? Acá tiene que haber toda una conjunción y un apoyo del Estado, porque si no, las pequeñas cooperativas no crecen. Bien, te paso un poco al plano de la política nacional, Paola, porque bueno, se han vivido momentos de alto voltaje, de alta tensión, con esta renuncia del ministro de Economía Guzmán, con 27 horas sin ministro, el no llamado de Alberto Fernández, el presidente, a la expresidenta, que finalmente ocurrió. Anoche cenaron, finalmente está la ministra de Economía, Batakis. Digo, todo este conglomerado, este capítulo que mantuvo en vilo a una gran parte de la sociedad, que tiene su efecto en un alza de un dólar fuerte, la inflación y la incertidumbre para adelante. Digo, la cuestión de la coalición, que pongámoslo en este marco. La Argentina no tiene grande experiencia de coaliciones, de hace un tiempo estamos con este tema de las coaliciones, más, menos exitosas, pero indudablemente en este matrimonio Alberto-Cristina, digo, no se está muy en claro si es un divorcio, si es una separación de hecho, los bienes, pero estamos un poco en vilo la sociedad. La oposición, que te iba a preguntar, también tiene sus roscas, pero digamos, la potestad de gobernar la tiene el Ejecutivo. Entonces quiero ver cómo ves esta mirada. Sí, bueno, fue un frente electoral, a mi entender, desde mi humilde opinión,
Creo que es un frente electoral que aún no terminó de madurar como frente político. Realmente nos necesitamos de todos para llegar a esta mayoría que no fue tan amplia, porque pensamos que iba a ser más amplio todavía electoralmente, y sabíamos que iba a ser difícil gobernar. Bueno, después está la lucha de poderes, están las internas. Particularmente hubiera deseado para mi querido país que las internas no fueran tan expuestas, porque salimos perdiendo todos. Claro, es lo que te pregunto, digo, porque el pulso social, los problemas son muy urgentes como para de alguna manera dejarlos circunscrito toda la interna. Entonces yo te pregunto, en ese análisis, nos queda poco tiempo porque es muy interesante el análisis que estás haciendo, ¿hay vacío de poder hoy en la Argentina? ¿Hay riesgo de gobernabilidad? Porque para el diciembre del 23 falta mucho. Riesgo de gobernabilidad entiendo que no. Entiendo que vamos a llegar a término. Lo peor de nuestro país pasó en tiempos donde no hubo democracia, así que creo que en respeto de la democracia, Alberto y Cristina tienen muy claro eso y van a respetar los tiempos constitucionales. No estamos en una situación fácil. Yo soy un poco optimista, que vengan momentos de tregua, que se sienten a charlar. No puede ser que pasen meses como han pasado, que el presidente y la vice no se sentaran a charlar. Y este tema, de alguna manera, no sé qué valoración haces, la gente, esté donde esté, observa esta escena donde la vicepresidenta le dice, agarrá la lapicera, ejecutá. Digo, estas cuestiones no son cuestiones tan, te diría, cotidianas. No sé en qué democracias del mundo, digamos. Algo debemos tener los argentinos. Sí, es muy argentino también, ¿no? Es muy esto como de película italiana, que nos peleamos y nos odiamos y después nos abrazamos todos. Ojalá lleguemos a un buen término, siempre a través del diálogo. Acá no hubo diálogo. También a veces, en un punto, me parece que estamos como nosotros, como en un microclima, y después el resto de los vecinos y vecinas, yo a veces lo vivo también desde el Consejo, que a veces hay problemas que a mí me parecen como una catástrofe, y no sé si todos tienen el termómetro político. La gente está, re preocupada por el día a día, por el colectivo, si pasa o no, si aumenta, si está la frecuencia. Por otra agenda que no es la que marca a veces la política, y creo que el secreto está ahí, que la política venga más al territorio. La última consulta, Paola, nos queda muy poco tiempo, ya está Carlos Franchi en los estudios, pero te quiero preguntar por la cuestión local, muy rápidamente, no menos importante, pero todo el análisis nacional nos ha llevado gran parte de la entrevista, y me refiero... Es que hablo mucho. Me parece muy bien. San Nicolás tuvo sus momentos de tensión, de alguna manera, cuando fue el bloqueo de camioneros, la medida que dispuso el sindicato, la detención de Maximiliano Cabaleiro, y bueno, la llegada de Hugo Moyano y toda una cuestión que la no recolección. Bueno, los episodios que vivimos, digo, vos pertenecés al frente de todo donde Maximiliano Cabaleiro sigue siendo parte del cuerpo, bueno, está con licencia por detención, digámoslo así, pero digo, ¿cómo analizás todo este acontecimiento en el cual, bueno, una parte del nicoleño dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Doña Rosa lo dice, pero bueno, vos estás adentro, estás en la política, ¿cómo lo mirás? Sí, bueno, personalmente es un momento difícil porque es un compañero de trabajo con el que yo he desarrollado mi relación, hicimos nuestra campaña, digamos, y le tengo un personal afecto. Segundo, es un caso único prácticamente, al menos en la ciudad, en la región, porque él está detenido, no ha sido juzgado, tendría que estar al menos con un arresto domiciliario hasta que llegara a su juicio. Esto no ha ocurrido ni en los peores casos. Tenemos el caso del sacerdote de San Pedro, que estuvo 5 años hasta que fue juzgado en libertad, y ahora aún siendo juzgado y comprobado en abuso de menores gravísimo, está con prisión domiciliaria, pero bueno, ahí a veces hablamos que la ley obviamente no es pareja para todos. Y después, bueno, cuando llegará su tiempo, su juicio, y se presentarán las pruebas, estamos esperando que la justicia se expida, eso por un lado. Después, con respecto al bloqueo de la ciudad, que fue de 12 horas, que obviamente no apoyamos, que no estamos de acuerdo con nada, que traiga ningún inconveniente más a lo difícil que es el día a día ya de por sí de los nicoleños. Pero creo que también a veces se magnifica
en alguna situación u otra para favorecer los tiempos políticos, porque si vamos al caso, no sé, pasa lo mismo tal vez en Semana Santa, que son 2 o 3 días que tampoco hay recolección y no colapsa la ciudad, pero bueno. Y dentro del Consejo nos pasa esto, a veces se pierde más tiempo viendo qué pasa, qué dice, qué no dice, qué tapa saca el diario, que como te vuelvo a decir, si pasa un domingo el 507 o no en un barrio y deja a todos unos vecinos aislados del recorrido, que para mí es mucho más importante que lo que pase con lo que tenga que hacer la justicia, que nosotros somos un poder totalmente independiente y no tenemos ni acción ni omisión sobre lo que decide el Poder Judicial, nosotros somos poder legislativo. Así que somos totalmente respetuosos de los tiempos de la justicia. Bien. Paola, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación y el testimonio. Ha sido muy amable. Muchas gracias y un gusto, a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, la vio, la escuchó, pasó por San Nicolás Debate dando todas sus opiniones de lo que tiene que ver con la política, con la participación legislativa, la mirada del país y la ciudad. Le preguntamos todo. Estuvo con nosotros Paola Enrico, concejal del Frente de Todos y referente del movimiento Evita en San Nicolás. Nos vamos vertiginosamente a la pausa porque ya está con nosotros en el tercer bloque del programa para tratar de analizar toda la cuestión de la política el periodista Carlos Franchi. Ya volvemos. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, llegamos al último bloque de San Nicolás Debate para analizar la política. Está con nosotros el periodista de Radio Digital, a quien le damos las buenas noches, el señor Carlos Franchi. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Gracias, Baltasar, por esta nueva invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí presente en tu programa, en un momento caliente de la política nacional. Por eso ha sido convocado, Carlos, porque, bueno, a diario lo analizás en Radio Digital. Queremos que de alguna manera tomar contacto con vos para tratar precisamente esto, de analizar lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que está ocurriendo, pero digo, se lo preguntábamos a Paola Enrico, se vivieron momentos de tensión en la indefinición del ministro de Economía, finalmente pegó el portazo Guzmán, nueva ministra Silvia Batakis, pero bueno, una enorme incertidumbre en torno a lo que fue la designación y a lo que es la gobernabilidad. Por eso te pregunto, digo, ¿cómo analizás esto? ¿Hay vacío de poder en la Argentina? ¿El 2023 está lejos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo quería empezar, lo que vivimos el sábado y el domingo, lo quería empezar a explicar con una metáfora, ¿no? Que es la que utilicé también en mi programa a la mañana, que es aquel rey al cual había sido timado por esos mercaderes inescrupulosos, diciéndole que le habían vendido una tela, y finalmente el sábado y el domingo vimos que el rey estaba desnudo. O sea, asistimos a la escena de el rey está desnudo.
una fórmula para llegar al poder en el 2019 que evidentemente ha colapsado, esto ya está claro. Los actores creo que han tomado, los actores sociales, políticos, económicos han tomado debida nota de esta situación. Y bueno, ese sábado y ese domingo los malabares, ¿no? Los dimes y los diretes que se fueron cocinando para poder finalmente encontrarle un reemplazo a Martín Guzmán. Recayó la responsabilidad en Silvia Batakis, que tiene una amplia experiencia, pero que tiene una gran pregunta, una gran incertidumbre por detrás, que es el planteo y parte de lo que me preguntás y parte también de lo que han conversado previamente con Paola Enrico, que es el verdadero poder de acción, ¿no es cierto?, de la ministra al frente del Palacio de Hacienda, con un sinnúmero de demandas insatisfechas de una sociedad que está cansada, hastiada, y no solamente Baltasar, esto hay que decirlo, me parece también importante recalcarlo, no solamente por lo económico, Así es. No solamente por lo económico, porque en otras etapas donde ha habido corridas cambiarias, bancarias, situaciones de zozobra económica, la expectativa o la bronca de la gente estaba, digamos, direccionada al ámbito económico. Aquí, no sé si los actores lo han detectado, esto no lo sé, no lo han podido colegir. Hay un hastiamiento que va mucho más allá que solamente la cuestión de cuánto sale el dólar blue o del cepo, del no cepo. Es decir, me parece que eso es importante destacar. Yo creo que es cierto, son muchas las demandas, es una sociedad que viene también agotada de la pandemia y que en la nueva normalidad esperaba no tener tantos problemas que son los que están. Exacto. Y sobre todo, Carlos, esta cuestión es que se ve en algunas áreas del Estado de la no gestión. Exacto. Funcionarios que no funcionan. Funcionarios que no funcionan, la lapicera que no tiene tinta, no sé qué, y esa cuestión permanente, digamos, de una coalición que no logra, bueno, indudablemente fusionarse y en donde hay objetivos diferentes. Digo, eso lo palpa la sociedad. Yo digo, para adelante, ¿cómo continúa esta saga, esta cuestión? Solo lo sabe Dios. Sí. Ahí no tendrías que citar a un futurólogo, a una futuróloga. Más o menos. Para poder saberlo. Sí. En Argentina 2 meses es largo plazo, 1 mes es mediano plazo. Sí. Más en las vicisitudes que estamos hoy. Yo creo que le queda muy poco margen al presidente Fernández, muy poco margen. Diría que el margen hoy que tiene el presidente es el margen de la supervivencia política, y hay una necesidad muy fuerte, y se lo ha planteado su entorno, de una necesidad política. Necesita regenerar una cierta confianza, al menos en un sector de la coalición que lo sostiene. Me refiero puntualmente al Frente Renovador y a Sergio Massa, y atención con una fecha clave que es el 15 de julio, donde hay una Asamblea Nacional del Frente Renovador, donde ya hay algunos dirigentes muy poderosos dentro del sector del presidente de la Cámara de Diputados, que le plantea una especie de alejamiento. Despegue. Un despegue, exactamente, un despegue del oficialismo, porque bueno, ven que evidentemente la situación para llegar a diciembre del 2023 está harto complicada y no aparecen indicadores en el camino, luces, señales que uno diga, bueno, me puedo hacer de esto, ¿sí? Más allá de que algunas cuestiones en la macroeconomía, digamos, son positivas para Argentina. La mejor relación de los términos de intercambio de toda la historia. Esas son las cosas, los contrasentidos, ¿no? Que de alguna manera no pueden ser aprovechados por la cuestión política. Exacto. Claramente política. Pero digo, en el mundo opositor, Carlos, las cosas no son mucho mejor, por supuesto, con el atenuante no menor que no gobiernan. Pero digo, hay como toda espacio político una hoguera de vanidades, muchos que se ponen un traje presidenciable 2023, y bueno, ese universo, ¿cómo crees que se va a ordenar? ¿Va a ser la PASO 2023? ¿Va a ser de alguna manera el pronunciamiento de alguno de los dirigentes? ¿Cómo analizás el mundo de Cambiemos? El mundo de Cambiemos es un mundo que también está muy complejo, muy volátil, muy en la foto, en la instantánea del momento, ¿no? Hay mucho candidato lanzado. Bueno, de hecho en las últimas horas Rodríguez Larreta ratificó que venía un poco a la retranca, ¿no? En algunas cuestiones, ratificó su intención presidencial. El expresidente Mauricio Macri, que está allí. Hay un par de radicales que están anotados en la puja. Yo no le resto chances a que Gastón Manes, el doctor Gastón Manes, que está haciendo una gira nacional, pueda también presentarse. No descarto a Gerardo Morales, también una persona que viene muy fuerte en su provincia, en el norte, más allá de que uno comparta o no la visión.
Pero va a haber una clave. No tiene que ver tanto con los egos. Me parece, Baltasar, que la clave va a ser, si van asociado al espacio de Milei, implota, si se me permite la metáfora, la expresión, implota por el lado de la coalición cívica y el radicalismo, que van a tener que buscar otro sector. Y ahí quedarían el PRO y Avanza Libertad, que, construirían un frente mucho más de centro-derecha. Bien, yo te pregunto, Carlos, porque lo mencionás a Milei, indudablemente un emergente del hartazgo social, y que con alguna performance que ahora ha caído un poco en las encuestas por alguna declaración, eso es lo que dicen. Digo, finalmente Milei es un hombre, es un político que vos crees que le resta caudal electoral a Cambiemos, o le pone un techo a Cambiemos y le está restando al Frente de Todos. ¿A quién le come Milei? Milei yo creo que abreva más en el voto de Juntos por el Cambio, digamos. Es el perfil del votante, ese es el perfil del votante Milei, es el cansado de Juntos por el Cambio de no haber hecho las transformaciones que en algún momento se prometieron, fueron parte de la plataforma del 2015, digamos, que no se cumplieron. En ese plano, hoy, tomando dos espacios separados. Ahora, si se va hacia la ruptura, que es la que está buscando el propio Javier Milei, y a la cual, por ejemplo, si dirigentes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y alguno que otro también del PRO busca esa construcción por otro lado, ahí yo creo que vamos a estar ante una situación también donde pueda haber tres cabezas, ¿no? Muy parejas, tres bloques políticos muy parejos de cara al 2023. Y yo creo que por ahí es más análisis para un politólogo, lo que te voy a decir ahora, abriendo puertas y ventanas, que era un poco la dinámica. Yo creo que hay que replantearse. Nosotros tuvimos distintos sistemas políticos, el multipartidismo, el bipartidismo, que en realidad hoy todo el mundo cree que es un bipartidismo, pero no es así. Hoy vivimos un bicoalicionismo o un bifrentismo, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene el oficialismo a nivel oficial, ¿no? Con las dificultades que entraña el caso, ¿no? Para la construcción, para bajar un poco los egos y que el proyecto colectivo se ponga por encima de los egos personales, cosa que en este país es imposible. Hoy, en este contexto, imposible. Ciencia ficción, no realpolitik. Nosotros acá tenemos que analizar realpolitik. Entonces creo que el último presidente que tuvimos, para que esto lo tengamos en cuenta todos, el último presidente que tuvimos partidista fue el doctor Alfonsín. Después todos los presidentes vinieron producto de coaliciones. Menem llega en el 89 producto de una coalición política. Es decir, más allá que el PJ era el Partido Justicialista era el eje vertebrador. Pero a partir de ahí todos los presidentes fueron productos de coaliciones políticas. Estamos hablando de más de 30 años. Así es. Carlos, dos últimas consultas. Vuela el tiempo, interesantísimo el análisis. Vamos a la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, donde emergen varios candidatos, o por lo menos trascienden, sobre todo en Cambiemos. Indudablemente Axel Kicillof, el gobernador, va volcado a la reelección. ¿Cómo ves la dinámica de la provincia de Buenos Aires? Compleja, contradictoria, chocando la cabeza contra la pared. Es la provincia de Buenos Aires. Ahí hay otra metáfora muy interesante, ¿no? Que uno podría decir, es como la construcción de las mamushkas, ¿no? Es decir, una muñequita dentro de otra muñequita, otra muñequita. Es decir, la provincia de Buenos Aires es un país con las complejidades propias de un país. De hecho, tiene más habitantes que Paraguay y Uruguay juntos. 40% del electorado. 40% del electorado. Diversas realidades. Tiene industria, tiene comercio, tiene campo, tiene sectores de grandes bolsones de pobreza y marginalidad. Es decir, y tiene a La Matanza, que es una provincia dentro de otra provincia, y a la vez esa provincia, esta es la metáfora, ¿no? de la mamusca dentro de otro país. Por eso la madre, yo coincido con la madre de todas las batallas, es la provincia, sigue siendo la provincia de Buenos Aires, y yo no sé si las chances hoy con los resultados de gestión y con el hastío general de la gente son satisfactorios para sostener un nuevo mandato del licenciado Kicillof. Bien, última consulta, un poco amplia la pregunta, Carlos. Trataremos de sintetizar. Apelo a tu análisis, a tu síntesis, un poco refrescar lo que le preguntaba a Paola Enrico, pero desde tu mirada, los hechos de meses atrás que tuvieron que ver un poco con lo que detonó la detención de Maximiliano Cabaleiro, el concejal, el bloqueo a la ciudad, la llegada de Moyano y estas tensiones con el intendente Pasaglia,
Digo, ¿cómo lo analizás? Sé que lo has hecho en radio, desde el punto de vista de lo que se vivió finalmente, y cómo ves al oficialismo local y a la oposición en la dinámica diaria ya mirando el 23. Bueno, empiezo por el final. Me parece que, digamos, el discurso de gestión que mantiene el pasaglismo, digamos, como una acción de gobierno constante, ¿no? Sí. Es decir, es como que ha subsumido tan grandemente a la oposición en este rol, ¿no? De plantear agenda, de plantear cuestionamientos, que, digamos, lo mejor que le puede pasar al Ejecutivo local es que la cosa siga fluyendo por los carriles en los cuales está actualmente. Yo no me confiaría en una reelección automática. Estamos hablando del apellido Pasaglia, probablemente, porque a lo mejor no sea Manuel, digamos, por alguna cuestión que anda dando vuelta ahí, una propuesta que pero tiene no para ir a provincia. A un nuevo periodo de Manuel, digamos. Sí, del apellido Pasaglia. Bien. En la intendencia. Vuelvo a insistir, por esta cuestión de que ya los rumores son fuertes de que si finalmente el candidato en provincia de Juntos por el Cambio es Diego Santilli, probablemente uno de los que esté apostado ahí en la fórmula para vicegobernador sea el contador Manuel Pasaglia, con lo cual, por eso dije el apellido Pasaglia. A la oposición la veo enfrascada en las mismas, podemos hacer casi un paralelismo con lo que pasa a nivel nacional o provincial, digamos, enfrascada en estas cuestiones y no pudiendo todavía hacer pie en una referencia clara, es decir, no hay un referente que claramente pueda catalizar las demandas de la sociedad. Y respecto a la cuestión de la detención del concejal Maximiliano Cabaleiro, por supuesto que la política, la justicia lamentablemente está atravesada por la política, esto hay que decirlo abiertamente, es uno de los reclamos que tiene la sociedad en esta, ¿no? Cuestión ahora que se enfoca en lo económico, pero dentro de la demanda está el tema de la justicia fuertemente marcado. Sí. Yo la información que tengo es que los elementos para el proceso de la causa son muy fuertes en contra tanto de Espíndola como de Cabaleiro. Eso creo que ya es vox populi, se sabe. Sí. Me parece que hubo algunas desprolijidades también en torno a todo lo que hay sobrevolando por ahí. Y respecto puntualmente del bloqueo, a mí no me gustan los bloqueos, no me gustan las presiones, no me gustan las extorsiones. Me parece que también hubo un sobredimensionamiento. Efectivamente ocurrió, digámoslo, la gente, no estamos diciendo que se inventó nada, efectivamente ocurrió. Hubo una situación también de enojo de parte de la gente, ¿no? por esta situación de que la basura estaba en las calles. Pero me parece que siempre hay en nuestro medio, Baltasar, el vivillo que busca sacar, digamos, arrimar agua para su propio molino, y ahí se montó un show mediático que para la solución de usted, vecino, no es lo mejor, les puedo asegurar que no es lo mejor, y que bueno, siempre saben aprovechar algunos. Evidentemente el intendente municipal le ha sacado a esa situación un rédito a nivel, para este posicionamiento provincial, bien, le ha sacado muy bien parado. Muy bien parado. Carlos, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la presencia. Realmente había muchas cuestiones para hablar, pero bueno, apelamos a este análisis, a tu honestidad intelectual como para tratar de entender lo que nos ha pasado y un poco también un pálpito de lo que viene. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Baltasar. Muy amable. Bueno, lo escuchó el análisis del periodista Carlos Franchi. Pasamos por todos los temas, nos vamos muy rápido a la pausa porque nos queda muy poco tiempo, y cuando regresemos, los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Polibas,
Autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas, Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, espero lo haya disfrutado, nada de tiempo. Quiero agradecerles muchísimo el acompañamiento y recordarles que nuestras repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, a seguir cuidándonos y hasta la próxima semana.